Pues muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a mi canal de Twitch. Lo prometido es deuda. Hoy tenemos una entrevista que vamos a hablar largo y tendido sobre un tema que a mucha gente les parece muy preocupante. Están muy preocupados muchos deportistas y vamos a hablar largo y tendido sobre ello, que es el tema de la situación de la ley antidopaje y el pasaporte biológico en nuestro país. Y conmigo, en mi canal, una persona que tenía muchísimas ganas de que estuviese por aquí, Alberto Yelmo, especialista en Derecho Deportivo. Muchísimas gracias por pasarte por mi canal. Nada, muchas gracias Roberto por invitarme, por preocuparte por un tema que a mí, bueno, siempre de toda la vida y más desde que me dedico profesionalmente al derecho me ha interesado y encantado de estar aquí y poder ayudarte en todo lo que pueda. Bueno, como en todas las entrevistas, siempre me gusta un poco empezar por el principio. Y en todos los invitados que pasan por mi canal, siempre les pregunto por los inicios. Tú estudiaste Derecho, hiciste un máster en Derecho Deportivo en el año 2010, doctor en Derecho en 2017, con una tesis sobre el Programa Mundial Antidopaje y la crisis del sistema. A mí me gustaría que nos contaras un poco, Alberto, por qué Derecho y por qué Derecho Deportivo. Bueno, el derecho siempre me gustó, el deporte más. Desde pequeño siempre he practicado deporte, he leído muchísimo sobre deporte, me encantaba ver el periódico, escuchar la radio. Y bueno, a mí de pequeño realmente lo que más me llamaba la atención eran las historias de dopaje, desde siempre. Yo, sin saber que posteriormente me iba a dedicar a ello, pues siempre me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, luego cuando me saqué el grado en Derecho, pues una salida importante para mí era la especialización primero en Derecho Deportivo, como así hice, y bueno, luego también me especialicé en otras ramas del Derecho para combinar, y lo que sí tenía claro es que la tesis doctoral quería hacerla sobre un tema de lucha contra el dopaje, y bueno, el Programa Mundial Antidopaje y la crisis del sistema que ocurrió en ese momento con todo el tema de Rusia, pues me pareció muy interesante y de hecho gracias a ese tema soy doctor en Derecho. Así que nada, de ahí viene un poco la historia de interés personal y profesional y lo fui como pude conjuntando todo hasta la actualidad. Oye, Alberto, y vamos a hablar mucho de antidopaje, que en España tiene su historia, ¿no? Y yo creo que si vamos a hablar en el día de hoy de todo este tema, deberíamos siempre empezar un poco por el principio, por la historia del antidopaje en España. Cuéntanos un poco cómo empieza la ley del deporte, cuándo se tipifica el dopaje como una infracción y cómo avanza durante todos estos años. Bueno, pues como tú dices, la ley del deporte, que es de 1990, ya bastante antigua y de hecho toca renovarla cuanto antes, Sí. pues esa ley ya reconocía el dopaje como una infracción administrativa, con lo cual España en realidad, pues desde hace 30 años ya viene de alguna manera luchando contra el dopaje, o por lo menos el poder legislativo, si el tema del dopaje siempre ha sido una cuestión que le ha importado bastante. Es cierto que los inicios pues, son un poco controvertidos, puesto que la lucha contra el dopaje se encomienda a las federaciones deportivas, y eso siempre tiene sus problemas porque las federaciones deportivas en realidad, pues la función normal que tienen es promover el deporte. Entonces a veces promover el deporte y luchar contra las trampas a la vez, pues puede llegar a ser una incoherencia que da lugar a conflictos de intereses y el sistema antidopaje no acababa de funcionar muy bien, ni en España ni en otros países que tenían este mismo sistema. En 2006 se crea la primera ley antidopaje, la denominada ley Lisabetsky. Ahí ya tenemos por primera vez una ley antidopaje específica y además la importancia de esta ley es que introduce el dopaje en el Código Penal, con lo cual administrar o proporcionar sustancias prohibidas no solo es una infracción administrativa, sino también un delito. Ahí sigue el sistema de las federaciones todavía, se crea una agencia española, una agencia estatal antidopaje, pero que no tiene muchas funciones todavía, con lo cual desde 2006 a 2013 seguimos un poco arrastrando esos problemas que tiene no tener una agencia antidopaje propia e independiente. Y eso llega con 2013, que es cuando se crea la ley orgánica que tenemos actualmente, y ahí ya se crea la Agencia Española Antidopaje, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte realmente, que ahora va a cambiar el nombre, la EPSA. Y bueno, a partir de 2013 ya sí podemos decir que en España tenemos una agencia antidopaje propia. Empezó a liderar esa agencia Ana Muñoz y luego, pues bueno, le han sucedido diferentes directores, que cada uno ha llevado a cabo las funciones como mejor ha entendido,
hasta la situación que nos encontramos ahora, que estamos a punto de aprobar una ley. Seguiremos con la Agencia Estatal Antidopaje, ya no se va a llamar EPSAT, se va a llamar de otra manera, pero bueno, seguimos con este sistema en el que una agencia, digamos, independiente, aunque adscrita al CSD y al Ministerio de Deporte, es la que se encarga de la lucha contra el dopaje. Ese sería un poco el resumen de cómo hemos llegado hasta ahora. A mí me da la sensación, Alberto, que durante todos estos años hemos ido un poco a remolque de lo que es el dopaje. Es decir, en 2006, como tú bien dices, es cuando se redacta la primera ley antidopaje, pero antes del 2006 ya en el mundo del deporte existía una sustancia que era la EPO, que ya se utilizaba tanto en el ciclismo como en el atletismo desde hace muchos años, pero hizo falta 6-7 años para crear una ley que fuese un poco a la vanguardia de lo que estaba ocurriendo ahí fuera. Sí, a ver, realmente los países se mueven según la Agencia Mundial Antidopaje va creando nuevos códigos mundiales. Entonces el primero fue en 2003, nosotros efectivamente llegamos en 2006, el de 2015 también llegamos tarde, no llegamos hasta 2017, ahora el de 2021, aunque desde 2018 ya sabíamos que había que ir aprobando este nuevo código, a 29 de octubre de 2021 todavía no lo hemos implementado. Y bueno, pues sí, vamos siempre un poco tarde, y eso a nivel internacional y ya desde luego también en España, pues crea bastante desconfianza de por qué España tiene tantos problemas con la lucha contra el dopaje cuando debería ser una cuestión natural dentro del deporte, que importase al Estado y bueno, habría que crear las leyes efectivamente a tiempo, pero siempre vamos tarde, sí. Siempre llegamos tarde y siempre con escándalos que tienen que ver con operaciones policiales que no han quedado muy claras a lo largo de todos estos años. Para muchas de las personas que nos están viendo, que probablemente muchos sean deportistas o exdeportistas, pero también puede haber gente que nos está viendo que no controla muy bien el tema, pero sí que le sonarán, por ejemplo, operaciones como la operación en Puerto o la operación Galo. Entre otras muchas, que podemos hablar de la operación Skype, en fin, hay otras cuantas tramas por ahí perdidas. ¿Qué supone la operación Puerto y qué supone la operación Galgo para la lucha contra el dopaje en nuestro país, Alberto? Bueno, a ver, lo que suponen las dos operaciones es el fracaso de la lucha contra el dopaje en España. Por resumirte la respuesta en una sola frase, y ahora si quieres podemos referirnos primero a una y luego a la otra. Podemos referirnos primeramente a la operación Puerto, que fue, digamos, la primera, y ahí hay un problema de partida, que es, en ese momento ya se estaba tramitando y ya se conocía que hacía falta la ley Lisabetzky, la ley de 2006, que en realidad se aprueba en 2007, al año, unos meses después. Los registros de la operación Puerto, si recordáis, tienen lugar en mayo de 2006, sí, cuando todavía no se había aprobado la ley, con lo cual, claro, ya se empezó sabiendo un poco que si realmente lo que se perseguía era el dopaje, a estos médicos y entrenadores que estaban dopando a los deportistas españoles y también deportistas de fuera, seguramente lo lógico habría sido esperar a la aprobación de la ley y posteriormente hacer esa operación, hacer los registros, hacer toda la investigación, porque al final se tardó muchísimo en llegar hasta 2017, que es cuando acaba la saga judicial de la operación Puerto, y realmente no se ha llegado a hacer nada. Ese fue el primer problema. Y el otro problema es que en ese momento había un periodo de prescripción, cuando ya iba a salir la sentencia, ya de 10 años. Claro. De mayo de 2006 a mayo de 2016 habría justo 10 años, y la sentencia sale en junio de 2016, unos meses después de mayo, de hecho el mes posterior. Con lo cual, si había alguna esperanza de poder hacer algo, al haber transcurrido esos 10 años, por el conocido periodo de prescripción existente, pues era difícil que luego las autoridades administrativas antidopaje pudiesen hacer algo. Y el tercer problema es que ya en junio de 2017, cuando ya sale la última sentencia de Puerto contra el último recurso de Eugeniano Fuentes, los hechos probados sí que disponían que uno de los entrenadores del entonces equipo Comunidad Valenciana, antes Kelme, había participado en el dopaje de ciertos ciclistas, y aún así tampoco se le sancionó. La Federación de Ciclismo y la EPSAT, sin que nadie sepa muy bien cómo, pues ese expediente ha quedado archivado y no se ha sancionado a ese entrenador, porque su nombre desde luego no está en sancionados ni en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje. Así que bueno, yo creo que esos tres
esos 3 patinazos que no se sabe muy bien si pasan por casualidad o cómo ocurren, pero desde luego el resultado es claro y es que la Operación Puerto no ha llevado a nada. Pero antes de llegar a la Operación Galgo, Alberto, hombre, es bastante significativo que se dejaran pasar 10 años. En 10 años da tiempo más que de sobra para, yo no te digo para analizar las muestras, sino para poner algo de luz a un caso que fue muy sonado, que implicó a mucha gente, a muchos deportistas fuera de nuestro país también, que implicó incluso a un ciclista muy conocido en el pelotón, actualmente sigue en activo, pero llama la atención, o sea, no sé si da la sensación de que esos 10 años se dejaran pasar a posta. Con esto no estoy diciendo que hubiera una mano negra por parte de alguien que, pero, es decir, o sea, pasan 10 años y justo al meses o semanas después de que pasase la prescripción, se hiciese pública la sentencia. ¿A ti no te da la sensación de que detrás de todo esto hay algo? Hombre, lo que hay es una falta de credibilidad absoluta, sobre todo desde el ámbito internacional. Es cierto que como se judicializa el tema muy pronto, en 2006, pues claro, las autoridades judiciales aparentemente están haciendo su investigación y mientras las autoridades judiciales están trabajando, pues digamos las autoridades administrativas tienen que esperar al resultado judicial y luego ya actuar. Lo que sí que efectivamente suena raro es que se dejasen pasar 10 años. También es cierto que ocurrió en 2006 a 2016, cuando quizá todavía la gente no era tan consciente de lo que es la lucha contra el dopaje. Desde luego ahora eso sería, pues entiendo tu reacción, se empezaba a ser, pero ahora desde luego mucho más. Ahora sería imposible que ocurriese eso, porque la presión de los deportistas sería bestial. Yo creo que entonces había muchísima más ley del silencio. De hecho, Jesús Manzano intentó colaborar con el Consejo Superior de Deportes y al final tuvo que acabar yendo a un periódico para exponer la historia que él realmente quería exponer por el cauce formal ante el CSD. Entonces, Quedó en yo creo nada. que eso que quedó efectivamente en nada. Yo creo que aunque sea hace poco, pero no era la época que hay ahora, y aunque siga siendo igual de escandaloso, quiero pensar que hoy en día sería imposible. Quizás se había normalizado, o sea, es decir, ahora tú dices, ahora esto sería impensable. Yo siempre digo que en las sociedades siempre hay un momento. O sea, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que probablemente muchos dirán, no tiene nada que ver, bueno, pero a nivel social sí tiene que ver, el tema del juego, ¿no? Se normaliza el juego y años después se está empezando a ver que el juego es un trastorno que provoca ludopatía, problemas del juego, etc, etc. Tengo la sensación que con el dopaje pasaba un poco lo mismo, ¿no? Es decir, se habían normalizado ciertas actitudes o cierta ley del silencio, como tú dices, y probablemente ahora esto es completamente impensable. Sí, sí, bueno, también muchas veces se difunden mensajes públicos que calan en la sociedad y bueno, pues se decía, no, las autoridades judiciales están frenando el puerto, están complicando la vida al gobierno, entonces el gobierno no puede hacer nada. Sí, Pero pero, claro, o luego sea, te das cuenta que efectivamente esconderse detrás de las autoridades judiciales ya no sirve, porque las autoridades administrativas tienen sus propias funciones y podían haber hecho lo que les correspondía. Y de hecho, cuando la autoridad judicial dejó de participar y ya le tocaba el turno a la EPSAD personalmente y a las federaciones, pues tampoco se ha hecho nada. Concretamente en el caso del entrenador que te contaba no llegó nunca a ser sancionado. Con lo cual sí que es verdad que ahora después, viendo todo lo que sucedió, pues no se hicieron bien las cosas. lo que pasa es que esa normalización, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Alberto, todavía sigue existiendo, porque todavía seguimos viendo a ex deportistas que, habiendo dado positivo, participan en programas de televisión, son comentaristas en determinados programas de algunos canales, hacen anuncios de televisión. Otros deportistas incluso aparecieron con una sentencia en firme. Aparecieron de la mano del por entonces presidente del gobierno, un poco como si fuese toda una campaña contra él, cuando lo que pasaba es que había dado positivo por una sustancia. Pero yo esas cosas, hombre, ahora se me haría muy difícil ver a un deportista que fuese a la Moncloa con Pedro Sánchez, no lo sé si se podría darse, pero sí me da la sensación que por parte de la ciudadanía se siguen, o sea, yo sigo viendo mensajes de alabanza a ciertos deportistas que han tenido un pasado con un positivo, en fin, no sé si tú estás de acuerdo con esto. A ver, yo creo que desde el gobierno, desde el Estado, al final en España ha llegado un poco a cuajar la idea de que el dopaje, digamos que el dopaje en alto rendimiento puede llegar a estar justificado en el sentido de que, bueno, los deportistas españoles que compiten internacionalmente, pues
dan medallas y eso contribuye a la marca España y es más reputación para el país. Y sin embargo el dopaje en el deporte popular se criminaliza muchísimo, se les sanciona con unas sanciones impresionantes. De hecho, actualmente, si te fijas, los únicos positivos que hay son positivos de personas que practican deporte de forma totalmente amateur. De esto hablaremos más tarde, sí. Y hablaremos más tarde. Bueno, entonces sí puede haber cierta normalización que en absoluto debería existir respecto al dopaje en el deporte de élite y sin embargo hay una postura radical contra el dopaje en el deporte popular y precisamente debería ser lo contrario, es decir, al final el dopaje es corrupción y por lo tanto quienes realmente corrompen el deporte a nivel mundial son los que le quitan una beca al compañero que tiene al lado o le quitan un premio económico. Y bueno, los deportistas populares, pues sí, puede haber un problema de salud pública, pero claro, que eso se ataje con sanciones de 4 años, como si fuesen a competir en los Juegos Olímpicos, claro, pues no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Operación Galgo, Alberto. Yo no sé si hubo sanciones en el ámbito administrativo. Hay un caso que fue muy sonado, que fue el caso de Bezabé, que es un caso que creo que sí. En este programa hoy no vamos a hablar de nombres, porque no vamos a hablar de nombres, pero sí hay determinados casos que son especialmente significativos. Y uno de ellos fue el caso Bezabé. ¿Qué nos puedes decir de este caso? Bueno, yo he reflexionado mucho sobre este caso, es uno de los casos que más me ha interesado y más me ha llamado la atención desde siempre, y yo creo que si supiésemos, si los ciudadanos conociésemos qué pasó exactamente con el caso Bezabé, yo creo que entenderíamos mucho mejor cómo ha sido la lucha contra el dopaje en España. Ten en cuenta que, como tú decías, si hubo sanciones administrativas, hubo una, la de Bezabé. Se le sancionó con la máxima sanción posible, pero se le sancionó porque se autoincriminó. El día 9 de octubre... Correcto. El día 9 de diciembre de 2010, que es el día que le detiene la policía cuando presuntamente iba camino del Escorial con su entrenador a practicarse una transfusión, le detiene la policía y resulta que ese día, según se informa en la página web de la Federación Española de Atletismo, ¿vale? En la noticia web 132-2011, que es muy interesante leerla, ahí se informa que ese día Bezabé fue ante el presidente y el secretario general de la federación, no se sabe si con alguien más, a proporcionar una declaración. Y luego el presidente y el secretario general de la federación enviaron esta declaración al Comité Español de Disciplina Deportiva y gracias a esa declaración, según dice esta nota de prensa, se sanciona a Bezabé. Con lo cual al final la conclusión es, este chico fue allí, se autoincriminó, no logró ningún tipo de beneficio por ayuda sustancial o por confesión voluntaria. Sí, me río porque es la verdad. Es así. Se le sancionó con 2 años en el ámbito administrativo y, sin embargo, en el ámbito penal, que lo que esto era realmente era la declaración de la víctima ante su propia federación, ¿no? Esa declaración no sirvió para nada porque todas las pruebas de la Operación Galgo se anularon y el auto de anulación de todas las pruebas no dice absolutamente nada sobre esta declaración de Bezabé ante el presidente y el secretario general de la federación, que es trascendental para una operación penal. Sí. Porque era básicamente la declaración de la víctima, es decir, en el ámbito administrativo Bezabé podía ser el infractor, efectivamente, pero en el ámbito criminal, como establecía la ley de 2006 de la que hemos hablado antes, Bezabé era la víctima de una tentativa de una transfusión sanguínea o de prácticas de dopaje que había sufrido previamente. Con lo cual es evidente que Bezabé, al ir a la federación, aparentemente sin compañía de abogado y sin ningún tipo de asesoramiento legal... Sí, que eso fue increíble. Claro, no tiene ninguna lógica, con lo cual yo creo que cuando entendamos qué pasó ese día exactamente, yo creo que entenderemos muchas de las cosas de la lucha contra el dopaje en España. Durante la entrevista, Alberto, de vez en cuando nos van a ir haciendo preguntas y en el chat. Y hay una persona que nos ha escrito y nos dice que si no puede ser un problema que la EPSAT sea a la vez quien organiza los controles y quien decide las sanciones. Si no puede ser un problema, bueno, sí, es un problema. Al final el director de la EPSAT le nombra el presidente del Consejo Superior de Deportes, que a la vez es presidente de la EPSAT, y el que realiza los acuerdos de incoación y el que realiza posteriormente la sanción es el director de la EPSAT individualmente. Con lo cual sí es un problema. Con la nueva ley parece ser que va a haber un comité sancionador compuesto por abogados, médicos, deportistas, con lo cual ya va a ser una especie de tribunal.
pero hasta ahora, durante los últimos años, efectivamente ha sido el director de la EFSAD el que se ha ocupado de sancionar directamente, individualmente, a todos estos deportistas populares. Y efectivamente sí se demuestra que ha sido un problema porque muchas de esas sanciones han sido anuladas o bien por el TAC o sobre todo por los juzgados contenciosos administrativos. Alberto, hoy vamos a hablar mucho de pasaporte biológico, que es un tema sobre todo principal en esta. Yo cuando me puse en contacto contigo, y que no lo sepa, tú y yo hemos tenido ya más que alguna que otra reunión de la que hemos hablado largo y tendido sobre todo este tema, y yo me he pegado bastante con el tema del pasaporte biológico en sus respectivos lugares. Vamos a hablar de pasaporte biológico, porque España tiene un problema con el pasaporte biológico, eso es una constatación, pero para quien no sepa un poco, porque hay mucha gente que todavía no sabe exactamente qué es el pasaporte biológico, antes de entrar dentro de la cuestión, cuéntanos qué es el pasaporte biológico y por qué se determina un pasaporte biológico. Vale, bueno, al final para detectar el dopaje las autoridades tienen diferentes medios. Un medio es los controles tradicionales, que se toma la orina o la sangre de un deportista, se analiza en un laboratorio y se detecta si en esa muestra específica hay sustancias prohibidas o no hay sustancias prohibidas. Y otra forma es realizar controles de pasaporte biológico. Esos controles dan lugar a unos valores que se introducen en una herramienta que tiene la Agencia Mundial Antidopaje y en lugar de detectar sustancias prohibidas concretas en esas muestras, lo que se hace es comparar todos esos valores que van dando estos controles a lo largo del tiempo y si en algún momento un deportista se sale de lo que serían sus datos normales, pues se determina que esas anormalidades se deben a la utilización de métodos de dopaje, por ejemplo, de dopaje sanguíneo, con lo cual es otra forma totalmente válida de descubrir el dopaje. Y de parar las transfusiones sanguíneas. Y concretamente de parar el uso de transfusiones sanguíneas o el uso de microdosis de EPO, que a lo mejor no se detectan en un control concreto porque la microdosis ha tenido lugar antes o después, pero poniendo esos valores a lo largo del tiempo y haciendo un seguimiento longitudinal durante varios meses, incluso años, pues se llega a descubrir que durante un periodo de tiempo ese deportista se ha dopado, incluso sin haber dado positivo en un control específico. Básicamente es eso, es otra forma de detectar el dopaje igualmente válida que un positivo de toda la vida, digamos. Alberto, yo en las últimas reuniones que tuve contigo, tú me sacaste una lista con el número de positivos y con el número de pasaportes adversos que ha habido en España. Son datos que los puede ver cualquiera, es decir, son datos públicos. Pero hay uno que a mí personalmente me llamó bastante la atención. En el año 2017, en el año 2018, por pasaporte biológico hubo 10-12 irregularidades, 10-12 pasaportes adversos, vaya. En el 2019 hubo 2 y en el 2020 hay 0. Alberto, ¿por qué en España no se está sancionando los positivos por pasaporte biológico? Bueno, a ver, el pasaporte biológico da para bastante. Respecto a los casos, es cierto que en octubre de 2018, en el aniversario de la Agencia Española Antidopaje, se dijo que había 8 casos en los que se está trabajando y más que van a venir. Entonces, bueno, ahí efectivamente tendríamos 8 casos seguros. En la memoria de 2019 se informa sobre 2 casos incoados, aunque no sancionados. Pero que no son públicos. Es decir, el anuario de la EFSAD del 2018 y 2019 sigue sin ser público. Sí, no, esos el de 2000 son públicos, incluso el de 2020 ya. El de 2019 sí avisa oficialmente de 2 casos incoados, aunque no han sido sancionados o por lo menos no están en la plataforma sancionada. Y efectivamente en 2020 de repente, por alguna razón que tampoco resulta lógico, porque cuanto más tiempo pasa el pasaporte biológico es más fuerte, de repente hay 0 casos incoados. Con lo cual estaríamos en una nebulosa de unos 10 casos, según han informado las propias autoridades, porque tampoco hay una lista oficial de casos de pasaporte biológico. Y luego me decías, ¿por qué no se está sancionando el pasaporte biológico? El problema fundamental que hay actualmente es que en 2017, cuando se crea la nueva ley que ya por fin nos adapta al Código Mundial Antidopaje 2015, el pasaporte biológico, esa ley decía que tenía que desarrollarse reglamentariamente. Y de hecho, el plan normativo de 2018 del Gobierno incluye ese reglamento del pasaporte biológico. El propio Ministerio sometió a consulta pública el reglamento del pasaporte biológico
en diciembre de 2017. Y también los sometió a información pública en enero y febrero de 2018. Es decir, el gobierno siempre ha sido plenamente consciente de esta necesidad hasta el punto de que elaboró el reglamento del pasaporte biológico y los sometió a información pública. Pero, sin embargo, el propio gobierno es el que invalida el pasaporte biológico español. Bueno, la realidad es que en el último paso en el que ya ese reglamento del pasaporte biológico que se ha desarrollado tiene que aprobarse por el Consejo de Ministros, aparentemente no se aprueba, porque desde luego no aparece en ningún boletín oficial del Estado. ¿Qué pasa? Que justo cuando acaba esa información pública, se empieza el caso Ibai Salas, a toda velocidad, se le sanciona y en menos de un año tenemos una decisión del gobierno, como tú dices, del Tribunal Administrativo del Deporte, que establece que el desarrollo reglamentario del pasaporte biológico no se ha producido. Con lo cual, claro, tienes por un lado el plan normativo que el gobierno dice que hay que desarrollar el pasaporte biológico y luego, menos de un año después, tienes una resolución del propio gobierno que dice que el pasaporte biológico no se ha desarrollado. ¿Y qué pasa? Que esa resolución administrativa se puede utilizar como precedente para decir, bueno, pues todos los casos que vienen después quedan en una nebulosa o quedan en un cajón y ni se sancionan ni se publican en sancionados. Pero claro, si esto es así, pues sería una forma de manipular el sistema, porque claro, si tú cometes una irregularidad, que es no regular el pasaporte biológico y te aprovechas de ella para no sancionar el resto de casos que vinieron después, que estamos hablando de 9-10 casos, más o menos, pues claro, suena muy mal. Entonces, bueno, vamos a ver si con esta nueva ley se sancionan, o ya si a pesar de la nueva ley tampoco se sancionan ni se publican en sancionados, pues bueno, desde luego ya es un escándalo. Una decisión política y un escándalo. que tendrá las consecuencias que tendrá que tener, pero en todo caso una decisión política de aquí no queremos sancionar por lo que sea los positivos por pasaporte biológico, que son igual de positivos que el resto de controles. Un positivo por pasaporte biológico es como un positivo por EPO. ¿Y qué papel tienen aquí los jueces, Alberto? O sea, ¿qué pueden hacer los jueces con todo esto? Bueno, los jueces no pueden hacer nada porque, como te decía antes, quien tiene la jurisdicción y la potestad para sancionar administrativamente el dopaje es la EPSA. Los jueces es cierto que en determinados casos revisan algunas sanciones de la EPSA y del TAD, pues cuando el deportista va siguiendo esos trámites procesales hasta llegar a los juzgados, como hizo Ibai Salas, por ejemplo. Claro. Pero los jueces no pueden determinar... aparte del caso de Ibai Salas, el resto de casos tampoco los sancionéis. Eso no lo puede hacer ningún juez, ni ha hecho ningún juez. Claro. El juez lo que hizo es revisar el caso de Ibai Salas y bueno, pues entendió que ese caso concreto la sanción se debía anular. Ahora tampoco podemos aprovechar ese caso para generalizar. Para no sancionar los demás casos. De hecho, si te fijas, quien lleva este asunto, el de Ibai Salas, a las autoridades judiciales es la Agencia Mundial Antidopaje, después de que el Consejo Superior de Deportes vaya a Uruguay a convencer a la Agencia Mundial Antidopaje de que lleve el caso a los tribunales, es decir, de que apele la decisión del TAD. Y después lo que hacen es, el CSD defiende una posición o la Abogacía del Estado, la Agencia Mundial defiende la posición contraria y entonces tenemos un caso ante un juez que en realidad no hay una controversia porque son dos partes que aparentemente se han puesto de acuerdo para cada una defender una postura y lo único que estamos haciendo es perdiendo el tiempo y dilatando la solución del pasaporte biológico, pero bueno, cuando haya una sentencia pues lo mismo, tendremos que ver qué pasa con los casos que tenemos pendientes. Otra pregunta que nos hacen por aquí, Alberto. Nos pregunta Yagu Serra, ¿desde qué categoría se comienza a realizar un seguimiento contra el dopaje a un deportista? ¿Un seguimiento de pasaporte biológico? O... No, supongo que se referirá a un control de dopaje, o sea, la edad que... cualquier sí. edad que tenga ficha federativa. Sí, en realidad lo que determina que tú estés sometido a la potestad de la agencia antidopaje es estar en posesión de una licencia deportiva más que la edad. De hecho en Rusia, el famoso caso que todos sabemos, se encontraron incluso atletas de categoría sub-23 que habían sido dopados por parte de las autoridades médicas de su propio país. Sí, a ver, ten en cuenta que en el deporte hay determinadas disciplinas que se llega a un rendimiento muy alto con una edad muy temprana.
Entonces, bueno, esos deportistas también pueden ser víctimas de prácticas de dopaje y, bueno, igual que se les puede dopar, pues evidentemente también se les puede hacer controles de dopaje, así que sí, a partir de cualquier edad en realidad. Alberto, hay un tema que es especialmente delicado, pero que existe, es decir, son las irregularidades en los controles de dopaje realizados a los deportistas. Hace 3 días yo me levantaba de la cama y me enviabas un mensaje al teléfono móvil y justo estaba yo mirando la noticia. Y era la noticia de una investigación, un informe de investigación que ha hecho la Agencia Mundial Antidopaje sobre la Agencia Antidopaje de Ucrania, en donde ha encontrado irregularidades. Cuéntanos qué está pasando en el mundo, qué está pasando en estos países y hablaremos del caso de España, por si hay alguna analogía que hacer con este tema de las irregularidades en España. Bueno, lo primero que a mí me parece bastante interesante es que hemos llegado a un punto en el que la Agencia Mundial Antidopaje no se sabe si está investigando más a los deportistas que podrían estar incurriendo en prácticas de dopaje o a las propias organizaciones antidopaje sobre la forma en la que implementan sus programas de lucha contra el dopaje. Entonces, lo cual conlleva pensar que hay una corrupción generalizada a nivel global. Es decir, las propias instituciones están sometidas a control porque ni siquiera la Agencia Mundial Antidopaje se fía de ellas. Hombre, claro, si lo que pasó en Rusia, lo que pasó en la Federación Internacional de Halterofilia, lo que pasa ahora en Ucrania, realmente ocurre en más países o en más organizaciones antidopaje, pues... En Kenia. Sí, efectivamente en otros países, pues podría poner de manifiesto una especie de manipulación global del sistema antidopaje. Y lo que te quería comentar, una de las formas más sencillas de manipular el sistema antidopaje es efectivamente a través de irregularidades. Las agencias antidopaje provocan irregularidades que luego a quien benefician es al deportista, claro, que puede haber cometido una infracción, en el sentido de que los resultados de esa muestra podrían reputarse inválidos, o a través de otras irregularidades, como ocurrió en Ucrania, que era avisar a los deportistas previamente, o hacer pasar como controles fuera de competición los controles que en realidad son en competición, para que parezca que estos deportistas son sometidos a controles por sorpresa cuando en realidad eran controles en competición, controles estándar. Así que sí, hay determinadas formas de manipular o corromper el sistema antidopaje, y yo creo que la Agencia Mundial Antidopaje se está poniendo muy seria con estos temas, investigando a sus propias organizaciones miembro, que a través de estas irregularidades pues conseguirían la impunidad de sus propios deportistas. Vamos a los datos otra vez, Alberto, porque muchas veces cuando uno habla siempre hay que poner datos para fijarse un poco en la perspectiva en la que nos estamos moviendo. En el año 2017 hay 42 resultados de positivos analíticos. En el año 2018 hay 44. En el año 2019 hay 31 y en el año 2020, o sea, el año pasado, hay 6. O sea, es decir, en 3 años hemos pasado de casi 60 positivos entre analíticos y pasaportes adversos a 6 positivos. Es decir, digamos que hay como, o sea, según esta tabla, hay 10 veces menos casos y hay con un incremento, en teoría, de los controles analíticos y de los controles de pasaporte adverso. Con estos datos, ahora viene la pregunta. ¿Crees que en España, Alberto, existen irregularidades en los controles de dopaje? Bueno, efectivamente, sí existen irregularidades en los controles de dopaje que en cierta manera podrían explicar este decrecimiento tan enorme en los casos, que no tienen una explicación muy lógica. Es cierto que ya con la entrada de la nueva ley en 2017 empiezan a llevarse a cabo muchísimos procedimientos contra deportistas amateurs, 2018 y 2019, pero llega un momento que estos deportistas amateurs también empiezan a defenderse, empiezan a descubrir estas irregularidades, y claro, esos casos acaban siendo absueltos. La agencia antidopaje también, entiendo que en cierta forma se da cuenta de que no solo los deportistas élites, sino que también los deportistas populares se van a dar cuenta de estas irregularidades, y claro, los casos van cayendo en picado. Y bueno, si quieres te puedo contar algunas irregularidades específicas claro. que hay. O sea, es decir, a mí me llama la atención, cuando tú y yo estuvimos hablando de este tema, a mí me llamó la atención que muchos deportistas, con los que yo todavía mantengo muchísima relación, en algunos casos ni siquiera sabían
de las cosas que yo les contaba, pues, por ejemplo, ahora me vas a hablar seguramente de cuántos reguladores o cuántos controladores tienen que ir a casa a hacerte un control, que tienen que ser 2. Y en muchas ocasiones, muchos de ellos me decían, hostias, Robert, pero a mi casa vino uno. Es decir, ya había una irregularidad. Eso ni siquiera lo conocían los propios deportistas. O sea, es decir, existe una desinformación por parte del atleta o del deportista que no se informa o no ha querido informarse de cómo son los controles para que sean regulares, para que sean conforme a lo que estipula la ley. ¿Cuáles son exactamente esas irregularidades que tú has detectado en los diferentes casos que tú has llevado? Bueno, más que en los casos que yo he llevado, en las resoluciones públicas que he podido leer y que he estado analizando. Yo la primera vez que me di cuenta de esta cuestión, de que estas irregularidades podían llevar a la impunidad, fue leyendo una comparecencia de Ana Muñoz, la persona que he nombrado antes, que fue la primera directora de la EFSA, una comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados el 12 de septiembre de 2013. Y lo que decía Ana Muñoz en ese momento es que había detectado 851 formularios de control que tenían incorrecciones que permitían anular los controles. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Que si en esos formularios de control hay irregularidades grandes, irregularidades materiales, esos adversos posteriores pueden ser anulados. Y yo pensé en eso y empecé a fijarme en los procedimientos en los que yo he podido participar y, bueno, pues también, evidentemente, hablando con muchos deportistas y entrenadores que me comentaban cosas, digamos, extrañas que estaban viendo, y efectivamente se llega a la conclusión de que en los formularios de ahora están habiendo esas mismas irregularidades que Ana Muñoz detectó en su momento. Y estas irregularidades son básicamente dos, y me voy a referir a irregularidades que han sido definidas como tal por las autoridades antidopaje o las autoridades judiciales, no irregularidades que nosotros pensemos que son incorrecciones, sino las que las propias autoridades definen como irregularidades materiales, ¿vale? La primera de ellas es una irregularidad puesta de manifiesta por la propia EFSA respecto a un control de 17 de junio de 2017 y, como puede verse en la resolución del TAF 134-2019, el motivo del archivo de ese caso concreto es que en el formulario de recogida de muestras, y te leo textualmente, no se constata que en el proceso de recogida estuviesen presentes tanto el oficial de control como un segundo agente de control, como estipula el artículo 79 del Real Decreto 641-2009 de 17 de abril. ¿Vale? Esto sería una primera irregularidad, tal como puso de manifiesto la EFSA, que en el formulario de control no aparezca la firma de un segundo agente de control como requiere este Real Decreto. Y bueno, si tú me dices que hay deportistas que te han dicho que a su casa solo ha ido un controlador, pues efectivamente serían controles que permitirían ser anulados posteriormente porque no se constata en el formulario la presencia del segundo agente. Vamos con más preguntas antes de que me sigas contando estas irregularidades, perdón, porque si no se nos va juntando Nos dice Tomás Sanzonay, dice, bueno, hola Roberto, enhorabuena a Roberto por la charla. En Italia salió el caso de Schwarzer, donde su segunda vez como positivo parece ser relacionada a la manipulación de un laboratorio de Colonia de su muestra. Además, han salido documentales sobre la posibilidad de abrir los frascos. Hay un tribunal que ha aceptado la defensa del marchador. La pregunta va dirigida a ti, Alberto. ¿Qué opinas si conoces el caso? ¿Es algo que podría ocurrir? ¿Quién controla el seguimiento de las muestras? Muchas gracias. Claro, a ver, sí, bueno, sí, eso se demostró en Rusia ya, ¿no? Que eran capaces de abrir los frascos, intercambiar las muestras sucias por limpias, volver a cerrar los frascos y que para un ojo no entrenado no fuese visible. Entonces sí que puede ocurrir, porque de hecho ha ocurrido, según reportan diferentes informes de la Agencia Mundial Antidopaje. Este caso italiano, pues yo evidentemente no lo conozco personalmente porque eso se judicializó y el único que lo conoce puede ser el juez y las partes que estuvieron involucradas. Pero bueno, si esa fue la decisión final de que podía haberse manipulado la muestra por el laboratorio, pues sería otro caso de corrupción pues similar al de Rusia. ¿Y quién controla todo esto? Por la Agencia Mundial Antidopaje. Digamos, en toda esta pirámide siempre hay una organización que lo revisa todo, que tiene acceso a todos los datos a través del sistema Adams,
Entonces sería la Agencia Mundial Antidopaje la que tiene la posibilidad de descubrir estas irregularidades, porque en principio, claro, la gente que está trabajando en los laboratorios pues no está controlada por nadie. Claro. Ellos reportan los positivos y uno tiene que asumir que el positivo que recibe realmente es un positivo y luego, bueno, pues defiéndete como buenamente puedas. Si hay esa corrupción, pues tendría que ser la Agencia Mundial Antidopaje en la que lo descubriese. Nos dice Acigembre, en estos últimos 6 años la EPSAD pasa la realización de los controles a una empresa privada, con el consiguiente descenso en el número de controles. A cambio iban a ser más dirigidos, pero esa empresa se encontró sin agentes con experiencia. Sí, bueno, al final resulta que la externalización del servicio, bueno, pues está saliendo efectivamente mal. Es una empresa que, por lo menos en determinados casos, pero podría ser una irregularidad más sistemática de lo que parece, está enviando un solo controlador a los controles y encima está haciendo controles que ahora te hablaré de esta otra irregularidad, está haciendo los controles sin utilizar el formulario de transporte y cadena de custodia oficial. Que a mí eso me parece tremendo. O sea, Eso es tremendo porque es la forma más fácil de anular una muestra. Claro. Ten en cuenta que las muestras se toman un día particular y no llegan al laboratorio a lo mejor hasta 2 o 3 días después. Con lo cual, la cuestión de la cadena de custodia que esté perfectamente registrada en los formularios oficiales es trascendental, porque no se toma y se analiza la muestra, tú me dirás, sino que pasan unos días. Claro. Entonces, bueno, no se sabe muy bien por qué se está dejando de utilizar una cuestión tan clave como es el formulario de cadena de custodia. Sigamos hablando de las irregularidades, Alberto, que nos habíamos quedado antes ahí y contabas el caso de esa sentencia. Cuéntanos más. Sí, bueno, pues si la primera irregularidad se produce en el formulario de control, que es falta la firma de este segundo agente, la otra irregularidad es precisamente en el formulario de transporte y cadena de custodia. Una irregularidad ya por defecto es no utilizar en absoluto ese formulario, que se puede rellenar en papel o se puede rellenar por medios electrónicos, pero lo que desde luego es indiscutible es que se tiene que rellenar. Entonces, aparte de eso, hay 2 irregularidades concretas que se repiten, que es ese formulario no se firma por los agentes que participan en el control, con lo cual la transferencia de las muestras al laboratorio ya estaría viciada, y hay otra segunda irregularidad, que es que no consta en ese formulario la recepción de las muestras en el laboratorio, que es un momento posterior, como hemos dicho, que sería un segundo vicio. Cualquiera de estos 2 vicios, conjuntamente o por separado, dan lugar a la anulación de la muestra. Y bueno, simplemente por si alguno de los oyentes quieren comprobar, pues tenemos una sentencia de 7 de octubre de la Audiencia Nacional, tenemos una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de marzo de 2020, tenemos incluso una resolución del propio Tribunal Administrativo del Deporte, la 71/2020 de agosto de 2020, todas ellas referidas a las mismas irregularidades, tanto en el formulario de control como en el formulario de transporte y cadena de custodia. ¿Qué dicen los tribunales de esto, Alberto? ¿Qué están diciendo los tribunales del contencioso administrativo? ¿O qué están haciendo o la EPSAD o el TAD? ¿Qué dice de todo esto? Bueno, el TAD está de alguna manera confirmando las actuaciones de la EPSAD, lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque si se descubre una conducta irregular a tiempo y no se reproduce nuevamente, pues bueno, a lo mejor tienes un caso anulado que puede ser por un error, pero bueno, tú eres consciente de esa irregularidad, la arreglas y el siguiente positivo, desde luego que no te lo va a anular nadie. Pero de alguna manera el Tribunal Administrativo del Deporte no está tomando conciencia de estas irregularidades, pero eso sí, si el deportista que es capaz de llegar al juzgado contencioso administrativo, que como son deportistas populares no todos pueden, porque eso ya conlleva un gasto adicional y desgraciadamente no todos pueden, pero el que llega con estas irregularidades, evidentemente se anula la sanción. La última vez que nos vimos, estuvimos hablando sobre los datos concretos, el dato concreto de los deportistas españoles en la lista de sancionados a día 29 de octubre del 2021. Y nos llamó, o a mí me llamó la atención un dato, y es que en el 90 y pico % de los casos son atletas populares o amateurs, es decir, no hay atletas de élite. A mí me llama la atención que con todos los controles que se hacen, o que dicen que se hacen, solamente se salgan a la luz o se hagan en la lista de sancionados atletas populares o amateurs. Es decir,
me cuesta creer que esos 9-8 millones de euros que se dedican a la EPSAD se justifiquen con positivos de amateurs o de atletas populares. Y no sé por qué, pero cuando ves estas cifras, hombre, llama la atención y huele un poco mal. ¿Qué criterio crees tú que está pasando aquí? A ver, llama la atención porque efectivamente con toda la cantidad de controles que se hace y la inversión millonaria en lucha contra el dopaje, hombre, algún deportista popular que no esté informado del todo de que ciertos medicamentos requieren una autorización terapéutica, pues sí puede dar positivo. También hay deportistas populares que efectivamente de forma intencional ponen en riesgo su salud y pueden consumir una sustancia prohibida, también hay que sancionarlo, pero lo lógico es que la mayor parte de los positivos sean en ese colectivo de deportistas que mayor incentivo tienen a doparse, que claro. es el deportista que se está jugando ir a los Juegos Olímpicos o no, o una beca del CSD o una beca de la federación, porque gracias a ese dinero pueden vivir como deportistas y dedicarse a ello. Con lo cual, claro, que todos los positivos sean en deporte popular y no haya ni un solo positivo en deporte de élite, que es el gran colectivo al que se dirige la lucha contra el dopaje, pues efectivamente llama mucho la atención, y una de las explicaciones podría ser estas irregularidades, porque lo que está claro es que con estas irregularidades podrás sancionar a un deportista popular que quizás si no se da cuenta de ellas o no las alega, pues acabará aceptando la sanción y acabará siendo firme porque no pudo llegar al contencioso administrativo. Pero el Estado no se va a jugar sancionar a un deportista de élite con estas irregularidades, porque las indemnizaciones en casos de deportistas de élite son millonarias, como ya pasó en España, una indemnización de casi 800.000 euros. A Roberto Heras. Bueno, a Roberto Heras específicamente. Con lo cual, pues, parece que todo indica algo ahí, porque la otra posibilidad sería que no se estén haciendo ningún control en los deportistas de élite o olímpicos, pero es cierto que para ir a los Juegos Olímpicos también necesitas un mínimo de controles. Así que, bueno, entre que se hacen controles con un solo agente, controles irregulares, pues quizás ahí podría estar la explicación de por qué en sancionados no hay ni un solo nombre de deportistas que no sean populares. En las últimas intervenciones que has hecho en tu cuenta de Twitter, hubo una vez una persona que, bueno, decía, ostras, con lo que nos estás mostrando, con la escasa voluntad por parte de los diferentes gobiernos para gestionar y regular el pasaporte biológico, incluso uno hablaba de deporte de Estado, que a mí me parece demasiado atrevido hablar de eso, porque no creo que sea para tanto, pero sí que no podríamos hablar de dopaje de Estado, porque eso son acusaciones muy graves, pero sí hay una intención, o por lo menos una voluntad, de no querer erradicar el dopaje en España. Me da la sensación. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esto. Bueno, yo, al margen del dopaje de Estado, como tú dices, exige una conducta activa, por lo menos según lo entiendo yo, del gobierno, de un gobierno de un país, que implicaría incluso participar en el suministro, en costear las sustancias dopantes. Un programa elaborado completo por parte del gobierno, lo que ha pasado en Rusia. Lo que ha pasado en Rusia o anteriormente pasó en Alemania, ese tipo de programas. Pero luego, al margen de eso, está lo que se llama, o se está empezando a hablar, que es antidopaje de Estado, que sería pues un poco lo que se comentaba en el informe de la Agencia Mundial Antidopaje sobre Ucrania, ¿no? Es la utilización del sistema antidopaje para discriminar entre deportistas de élite y deportistas populares, y a unos aplicarles unas sanciones muy grandes, y a costa de esos deportistas populares pues podrían irse o quedar en el limbo otro tipo de positivos que no llegan a conocerse nunca, porque como aparentemente se está sancionando el dopaje, pues claro, llega un momento que entre 60 positivos, como decías tú, en 2017, ¿se pudo escapar algún otro? Pues entre 60 positivos es muy difícil discriminar. Entonces, bueno, el antidopaje de Estado sería esta fórmula, que sería la utilización de las agencias antidopaje pues con determinados fines, y pues la realización de irregularidades que permitiesen anular los controles, pues para mí personalmente es una forma de antidopaje de Estado, efectivamente. ¿Tú crees que los pasaportes, sí, bueno, las sanciones por pasaporte biológico deben de introducirse en el apartado de sancionados? En la plataforma de sancionados, sí, deben publicarse todas las infracciones muy graves
una vez que sean firmes, es decir, una vez que pasen el filtro del Tribunal Administrativo del Deporte, si es que el deportista llega a este tribunal. Entonces sí, claro, las infracciones por pasaporte biológico son positivos como cualquier otro positivo, son idénticos, son infracciones muy graves que cuando se sancionan tienen que estar sancionados. Entonces, bueno, todos estos casos pendientes, que no sabemos muy bien si están en la EXAD o están en el TAF, pero bueno, en cualquier caso están en la administración. Una vez que sean sancionados, pues sí, tendrán que publicarse en la plataforma sancionados. Y si no se publican nunca, pues los ciudadanos podremos inferir razonablemente que es que en realidad oficialmente nunca han llegado a sancionarse. Nos pregunta Álvaro Letismo, en un tema tan oscuro como este, nos da la enhorabuena por el programa de hoy, muchísimas gracias Álvaro, ¿qué propuesta se podría hacer o incluso copiar de otro país para que funcionase mejor en nuestro país? Bueno, para mí no es un tema oscuro, ¿eh? Es cierto que hay gente que lo puede pensar, pero yo creo que es un tema del que hay que hablar con naturalidad, lo que decíamos antes, estas leyes del silencio, estos temas tabús, como es un tema delicado, prefiero orillarlo y mirar para otro lado, para mí en para absoluto, nada. me parece un tema que de hecho si se realiza con transparencia no debería ser una cuestión oscura, debería ser si se detecta una infracción, se sanciona y se hacen controles de forma regular aplicando las leyes y eso permite dar credibilidad y de hecho dar luz, que es lo contrario a oscuridad, dar luz al deporte español, o al deporte español o al de otro país, que es dar credibilidad. Con lo cual en ese apartado yo no lo veo un tema oscuro en absoluto. Quizá cuando se corrompe un poco, pues ahí ya sí entramos en otros temas. Y yo creo, ¿cómo mejorar? Pues evidentemente hace falta realizar una auditoría, realizar una investigación más profunda sobre si estas irregularidades son sistemáticas o justamente han afectado a estos casos concretos que se han llegado a conocer por parte de determinados abogados o de determinados ciudadanos, hasta qué punto estas irregularidades están inmersas en nuestro sistema. Y bueno, eso es algo que tiene que hacer la Agencia Mundial Antidopaje como ha hecho con Ucrania y como hace con un montón de países. Pues con España también se puede hacer perfectamente. Tú y yo hemos hablado mucho sobre la nueva ley antidopaje que se está a punto de aprobar en el Congreso. Y sobre el tema del pasaporte biológico hemos hablado largo y tendido y yo he redactado mis respectivos informes largos también. Hay un problema con el pasaporte biológico que no se ha querido regular como se debiera. Y me consta que por la parte que me consta a mí, que hemos intentado forzar al gobierno, en este caso al Partido Socialista, porque son quienes están llevando la cartera de deporte y cultura y son los que están redactando, los que están a punto de aprobar la ley. Pero sí que me gustaría, Alberto, que nos contaras un poco, yo ya lo sé, pero la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿qué pasa en la ley? Es decir, ¿dónde está el fallo? El artículo 39b, el artículo 40, ¿qué ocurre con el pasaporte biológico en la nueva ley? ¿Por qué los especialistas en derecho deportivo habéis alzado la voz? Tú, Juan Manuel Alonso, estáis muy preocupados con el tema del pasaporte. ¿Cuál es el problema en la nueva ley que está a punto de tramitarse? Bueno, yo creo que la razón por la que el deporte limpio ha alzado la voz es que, claro, después de que de 2017 a 2021 el problema aparente de por qué no se sancionan los positivos por pasaporte biológico ha sido la falta de desarrollo del pasaporte biológico, que en la nueva ley abiertamente el gobierno diga a través de diferentes medios de comunicación que el pasaporte biológico no se va a reglamentar, pues claro, si en estos años la falta de reglamentación ha dado lugar a la impunidad, claro, pues previsiblemente va a ocurrir lo mismo. Entonces, bueno, ese sería el comentario general. Y luego ya de forma un poco más técnica, si todos los métodos de lucha contra el dopaje se reglamentan, como los controles tradicionales se reglamentaron en el año 2009, se reglamentaron las autorizaciones de uso terapéutico, se reglamentó la localización del deportista, se reglamentan los formularios, se reglamenta la lista de sustancias prohibidas, aunque la publique la Agencia Mundial Antidopaje, luego España tiene que hacer su incorporación al derecho interno. ¿Qué especialidad hay con el pasaporte biológico? Que encima es una cuestión particularmente compleja. ¿Cómo y tan compleja? Porque no sé, justo ese instrumento se ha decidido no reglamentar ni en 2017 ni en 2021. Entonces, bueno, el potencial fallo, porque vamos a ver luego
si luego el pasaporte biológico se aplica consistentemente y los deportistas de élite que son descubiertos se les sanciona y se publican sus sanciones en sancionados, Pues entonces nos callamos. bueno, claro, no, habrá funcionado bien y de hecho eso es lo que se quiere. Pero ciertamente... Pero con esta ley tenemos nuestras dudas, ¿verdad? Sí, tenemos nuestras dudas porque al final ten en cuenta que la Audiencia Nacional ya ha dicho, y el Tribunal Supremo diría lo mismo, que la conducta antijurídica, los elementos esenciales de la conducta antijurídica tienen que estar en la ley. Claro. Tienen que estar en la ley administrativa española. Y si te fijas, como decías tú, en el artículo 39.3b, se dice que un adverso de pasaporte biológico será prueba del dopaje, pero no se dice en qué consiste un adverso de pasaporte biológico. Y no se puede dejar, como se están diciendo, a una prueba pericial de unos expertos que digan, bueno, pues sí, este caso concreto voy a decidir que es un adverso y con lo cual hay que sancionarlo. Incluso habla de unas normas internacionales. Incluso se habla de unas normas internacionales que no existen porque en realidad son estándares internacionales claro. que no son aplicables directamente en España. Porque, por ejemplo, hay un estándar internacional de la lista de sustancias prohibidas y, como todos sabemos, cada año el CSD publica la lista de sustancias prohibidas. Entonces, sabemos que no es aplicable directamente, porque si fuesen aplicables, no haría falta año tras año estar publicando la lista de sustancias prohibidas. Entonces, digamos que estamos poniendo demasiado en riesgo la aplicación del pasaporte biológico y ese empecinamiento es lo que yo creo que está molestando al deporte limpio. Sí. Pero bueno, si de repente todos los casos de 2017 se sancionan y los nuevos también, pues vamos a esperar a ver qué ocurre. Vamos llegando al final del programa, Alberto, que se nos ha pasado muy rápido la hora, podemos estar aquí hablando durante mucho tiempo, pero tú has dicho al principio del programa que según la EPSAD hubo unos expedientes pendientes de sanción, ¿no? Unos expedientes que no se sabe exactamente en qué ha quedado. Que a mí me llama la atención esto porque ha quedado en el olvido, pero los expedientes siguen ahí y me gustaría saber cuál puede ser o cuál crees tú que va a ser la resolución de estos positivos por pasaporte biológico que no conocemos pero que están en un cajón pendientes de sanción. Sí. A ver, eso es cierto, eso se dijo en un artículo del ABC de 17 de diciembre de 2020, decía, las sanciones que la EPSAD iba a aplicar a 4 deportistas se han paralizado. Y después del se han paralizado, decía, se han paralizado por obligación judicial, decía este periodista. Entonces, claro, no se puede, digamos, mandar ese mensaje al público porque el público a lo mejor no es capaz de discriminar exactamente lo que está ocurriendo. No es por obligación judicial, como te digo, ningún juez ha dicho que esos expedientes que están paralizados no se puedan sancionar. Esos expedientes se habrán paralizado porque la EPSAD quiere o porque el TAF quiere y no sabemos bien en qué organismo está, pero desde luego ese es el organismo que tiene la potestad para sancionarlos, con lo cual están paralizados pero no por obligación judicial. Entonces, igual que la EPSAD o el TAF han decidido paralizarlos, entendemos que en algún momento tendrán que decidir desparalizarlos y sancionarlos. Porque, como te decía, un positivo por pasaporte biológico es idéntico que un positivo por EPO o un positivo por Clenbuterol. Si los paralizan para siempre y acaban no sancionándolos, pues bueno, desde luego no se podrá decir que han sido las autoridades judiciales porque esos casos ni siquiera han sido sancionados en vía administrativa. Con lo cual, mucho menos, ningún juez va a poder decir nada porque nunca llegará a ningún juez. Es increíble, ¿eh? A mí eso me parece, o sea, yo la primera vez que vi, cuando tú me enseñaste aquel artículo, que yo ni me acordaba, pero a mí me parece increíble que estemos a noviembre casi ya del 2021 y que nadie diga nada de esto. Es decir, me parece cuanto menos curioso, ¿no? Que haya cuatro expedientes ahí, supuestamente cuatro expedientes de 4 deportistas que han dado positivo, pero que no se ha hablado nada más de esto. Bueno, al final yo creo que también es cierto que los deportistas cada vez se están involucrando más en esta cuestión, pero claro, también ten en cuenta que el deportista al final lo que quiere es cumplir las normas, pasar sus controles y mientras no des positivo y no tengas ningún problema, pues alzar la voz demasiado, a lo mejor lo único que te puede conllevar son problemas con el Estado o problemas con la administración. Entonces, bueno, pues como tú decías, ¿por qué los deportistas no ponen de manifiesto que se les somete a controles con un solo agente? Pues porque, bueno, si viene un solo agente y yo sé que estoy limpio y paso el control y no tengo ningún problema, bueno, pues yo mi parte de mi obligación la he cumplido, que es someterme
a los controles de dopaje. Ahora, si la administración no está cumpliendo con las normas, pues será la administración la que tenga que autorregularse o la Agencia Mundial Antidopaje ponerlo de manifiesto. Pero claro, traspasar la responsabilidad a lo mejor a los ciudadanos o a los deportistas o a los medios de comunicación, pues es un tema delicado que los medios de comunicación a lo mejor no quieren tratar. Aún así, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Sergio Heredia de La Vanguardia habló abiertamente Sí, de posibles positivos en los cajones. correcto. Sí se está hablando públicamente, lo que pasa que a lo mejor todavía no ha explotado la situación. Alberto, ¿cuáles son los desafíos para España en los próximos años? Uno de ellos me parece que es en revisar los procedimientos de control de dopaje para evitar precisamente estas irregularidades. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, efectivamente, sobre todo después del informe de la Agencia Mundial Antidopaje sobre la Organización Nacional Antidopaje de Ucrania, antes de que la AMA ponga de manifiesto un informe así, yo creo que España debe tener la capacidad de autoinvestigarse y, primero, ver lo que ha sucedido durante todos estos años con estas irregularidades, ver hasta qué punto llegan y luego atajarlas de forma radical. Una de las cuestiones es empezar a utilizar en todos los controles 2 agentes, y otra de las cosas que hay que utilizar es el formulario de transporte y cadena de custodia oficial, o en papel o por medios electrónicos. Eso es aplicar las normas, y yo creo que eso, hombre, desde que nació la EFSA en 2013, nació con la vocación de cumplir las normas. Si ahora se ha desviado del camino y ha dejado de cumplirlas, hay que retomar el camino del deporte limpio cuanto antes, eso desde luego. Y luego, bueno, pues no centrarse simplemente en los deportistas populares, crear procedimientos sancionadores más justos con los deportistas populares, intentar que tengan una defensa que muchas veces ellos no pueden costearse. Otro tema fundamental es involucrar a los deportistas en la estructura de la agencia. La ley lo promueve, la creación de un órgano de representación de los y las deportistas dentro de la agencia. Eso hay que hacerlo ya, y bueno, yo animo a los deportistas, los que están más involucrados o tienen más conocimiento sobre estas cuestiones, a que se propongan a participar en ese órgano de representación cuanto antes, porque, por ejemplo, este tipo de investigaciones de hasta qué punto llegan las irregularidades, desde ese órgano de representación se pueden llevar a cabo perfectamente o se pueden impulsar. Así que sí, bueno, se abre un mundo con la nueva ley antidopaje también. Todos estos positivos por pasaporte biológico más los nuevos que haya se tendrán que sancionar. Eso también es un reto importante que tiene la agencia antidopaje. Entonces, bueno, la verdad es que se abre un futuro que, si se hacen bien las cosas, pues podremos lograr otra vez la credibilidad primero de España y luego de todos los países que están a nuestro alrededor. Las dos últimas preguntas, Alberto. El caso de Pedro Romero, que para mucha gente que no lo conoce, es un caso de un ciclista que ya incluso estaba en su etapa final de su carrera, es decir, ya estaba casi retirado. Es un caso que, para los que no lo conozcan, hay un podcast en Spotify que lo pueden escuchar, dura 1 hora, pero no tiene desperdicio. Es el caso de un ciclista que tiene un procedimiento bastante irregular, en el sentido de que incluso le hacen 3 veces, analizan por tercera vez la muestra, y una muestra que había sido negativa luego había dado positivo. ¿Cómo es esto posible? Explícanos exactamente cómo es esta irregularidad, Alberto. Bueno, sí, efectivamente, yo también escuché el podcast. No es habitual que los deportistas populares salgan a explicar sus casos, porque muchas veces ellos ni siquiera lo comprenden, pero este caso sí que es bastante paradigmático, porque en este podcast tiene un discurso muy claro, va explicando irregularidad por irregularidad. Claro, pero él ¿por qué lo denuncia? Pero yo, después de leer este caso, después de escuchar este caso y de buscar información sobre Pedro, a mí me entran preguntas, digo, hostia, y detrás de esto a lo mejor hay mucha gente que no ha podido denunciar, porque él mismo dice que se ha gastado casi 20.000 euros en defender su inocencia, y a lo mejor hay mucha gente, amateur, como tú dices, que no tiene ese dinero pero que le saque de una sanción cuando realmente eran inocentes. Entran muchas dudas después de escuchar este podcast. Entran muchas dudas. Yo esas dudas, a ver, este podcast me ayudó un poco a entender lo que yo estaba viendo en algunos casos que yo profesionalmente sí que he llevado. Y las irregularidades de las que habla este ciclista, efectivamente son idénticas a las que yo he visto en otros casos, que es
un solo controlador, falta el formulario de cadena de custodia. Él habla de que efectivamente en la segunda muestra da negativo y de repente se realiza un tercer control que da positivo. Todos sabemos que una misma orina no puede ser negativa y positiva a la vez. Eso es absolutamente imposible. Entonces, claro, mezclándolo todo y poniendo todo esto en contexto, pues sí que se crean dudas de qué se está haciendo con los deportistas populares, porque ellos no tienen la capacidad de llegar al fondo, no tienen la capacidad de forzar una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje, no tienen la capacidad de crear un escándalo público porque un medio de comunicación se interese por su caso. Están totalmente sin defensa ninguna. Entonces, pues hemos llegado a un punto de que o se revisan todos los casos de los deportistas populares o hay muchos casos que a lo mejor están sancionados y son inocentes. Y son inocentes, en el sentido de que con una buena defensa seguramente su muestra se hubiese anulado. Y esto, bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? A esas personas inocentes que no tienen ese abogado que les pudiese defender en ese momento y acaban siendo sancionados por un sistema que realmente lo que hace es arrollarles. Ha llegado un punto que hay que revisar las sanciones de todos los populares por si acaso han sido sancionados con estas mismas irregularidades y no se han dado cuenta. Y por último, Alberto, la nueva ley antidopaje, salvo el tema del pasaporte biológico, ¿qué opinión personal tienes una vez leída y analizada? Bueno, quitando esa parte que yo creo que habría que fortalecer y que se elimina la segunda instancia administrativa, que bueno, yo creo que eso era importante, ¿no? Porque al final habrá una sanción del comité sancionador de la EFSA y directamente o tienes los recursos económicos de irte al contencioso administrativo o no vas a tener una segunda instancia gratuita administrativa que pueda revisar lo que ha hecho la EFSA. Bueno, esa parte sí crea muchas dudas. De hecho, a mi juicio es contraria al Código Mundial Antidopaje, pero si la Agencia Mundial Antidopaje lo ha aceptado, pues bueno, veremos luego en la práctica cómo funciona. Pero luego, quitando esos dos aspectos, yo creo que, bueno, en líneas generales es como lo que te decía antes, las leyes en realidad, aparte, al margen de que sí han llegado un poco tarde, pero bueno, cuando han llegado son leyes que para la Agencia Antidopaje Española son un gran instrumento. Y si realmente se quiere luchar contra el dopaje, son leyes que sirven perfectamente para tal fin. Pues Alberto, ha sido un placer que te hayas pasado por el programa. Podremos estar aquí hablando largo y tendido, ya ves tú que el tema da para muchísimo. Has dado mucha luz sobre un tema que, bueno, yo muchas veces, yo el otro día te lo dije, la última vez que estuvimos juntos, te dije que yo muchas veces he emitido opiniones sin tener ni puñetera idea, es decir, y luego enseñándome cosas y aprendiendo contigo, te das cuenta de que muchas veces emitimos opiniones sin tener todos los datos encima de la mesa. Has dado mucha luz a un tema que creo que era muy importante. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, de verdad, te lo agradezco de corazón. Y hasta la próxima, Alberto. Pues nada, muchas gracias a ti. Yo lo que digo siempre, yo doy mi opinión, siempre intento darla. De hecho, bueno, tengo aquí mis papeles para intentar ser lo más riguroso posible. Y bueno, pues yo tengo los datos, tengo sentencias, muchísimas cosas son públicas. Y yo animo a la gente que una vez que escucha una opinión, pues pare a reflexionar, haga sus propias investigaciones y luego que cada uno saque sus propias conclusiones, porque yo creo que es un tema, la situación de la lucha contra el dopaje en España es un tema que es interesante que la gente le dedique tiempo, reflexión y vea que lo que está pasando es cuanto menos sospechoso. Pues muchísimas gracias, Alberto. Y a todos vosotros y vosotras, nos vemos la próxima semana. No os voy a decir nada, ya daré la sorpresa la próxima semana, pero va a haber una entrevista bastante curiosa y os va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias, como siempre, por pasar este ratito conmigo y con Alberto en mi canal de Twitch. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.